interpreta el mundo de una manera mítica. Su familia se lo trata de poner de una manera, digamos, real, más occidental, más concreto, pero en fin de cuentas es más confuso porque no dicen. Y entonces ella está entre esos dos mundos, dice, por ejemplo, dice, de la misma manera que Ana suspendió las preguntas sobre el significado de las palabras. Es una niña de 7 años en este momento, porque una vez pregunta qué quiere decir aborto, y le dicen que eso no se pregunta, entonces se calla. Renunció a indagar por qué los mayores actuaban muchas veces de forma incomprensible para ella. Esto lo aprendió el día que llegó de la escuela antes de la hora acostumbrada, fue a buscar a Zuleika a su cuarto para jugar y al abrir la puerta encontró al papá encima de la muchacha. Zuleika era muy joven, llevaba poco tiempo sirviendo en la casa y Ana y ella jugaban por las tardes. Al darse cuenta de la presencia de la niña, los cuerpos sobre la cama permanecieron en igual posición, como si de repente se les hubiera ido la vida. Ana, recostada al marco de la puerta abierta, quedó inmóvil y aunque era mayo, sintió en la espalda el mismo frío de cuando soplaba un viento norte en enero. Trató de correr, pero los pies no la levantaban del piso. Trató de cerrar los ojos y obstinados continuaban abiertos, fijos en la escena que no soportaba ver. Comenzó a sudar, le ardía la cara y el corazón retumbaba en la garganta y los oídos. Pasaron 2, 3 minutos y de repente fue un bólido lo que salió rumbo al cuarto de la abuela. Ni siquiera pensó en preguntar a su mamá, a quien dolería demasiado lo que había visto. Lo sabía. Además, Teresa era la madre del papá y conocía todos los hechos familiares. Llegó a la planta alta sudorosa y con el frío en la espalda. Tragó saliva y preguntó atropelladamente, con una necesidad muy grande de entender, de una explicación que pusiera su revuelto mundo en orden. La abuela escuchó, no pareció sorprenderse. Dijo a Ana en voz baja que no se preocupara y olvidara lo visto. Ella hablaría con su hijo, que es el padre de Ana. Le prometió que no pasaría más y le advirtió no comentar el incidente porque podría causar grandes problemas. Ana no lo comentó. Aún sin la advertencia no lo hubiera comentado, pero dejó de besar al papá al regreso del trabajo. La madre no entendió la razón del comportamiento e insistió en cambiarlo. La niña se negó a hacerlo y fue castigada a no ver televisión por una semana. La abuela, de acuerdo a su costumbre, no consultó con nadie para levantarle el castigo al segundo día. Sin embargo, esta vez la madre defendió su posición, diciendo que era una de las pocas veces que había decidido castigar a Ana con severidad. Le extrañó sobremanera la oposición de su suegra al castigo, porque la anciana tenía una marcada inclinación al rigor disciplinario con los niños. Este que voy a leer ahora es de El octavo pliegue, una maestra que se encuentra que irremediablemente va a tener un encuentro sexual amoroso con el novio de un estudiante, que después es el esposo. Y ella no quiere, no es su costumbre, pero de momento está en una fiesta. Ella no quiere, pero pasa. Entonces está en una fiesta que era la celebración, digamos, de preboda. Está en una fiesta antes de casarse de estas dos personas y ella está allí. Y de momento ella dice, Lucía se puso de pie, intranquila y mareada. No soportaba un minuto más estar sentada. Y ella es una profesora universitaria, enseña música y toca cello. Una señora muy contenida, muy distinguida. Caminó de la sala al comedor y no habiendo más lugar a donde ir, con excepción del cuarto de dormir al que no iba a entrar, entró al baño. Al cerrar la puerta tras ella sintió un toque leve. La entreabrió y sin darle tiempo a preguntar qué pasaba, Ricky empujó. Y una vez en el interior cerró. Lucía se recostó a la puerta cerrada entre sorprendida y asustada. Frente a ella el novio de Verónica, con un aplomo difícil de entender en aquella situación, colocó despacio los brazos extendidos a los lados de su cabeza, apoyando las palmas de las manos contra la puerta, y se inclinó hasta tener los ojos y la boca al nivel de los de ella. Se miraron con toda la fijeza que no habían sido capaces de desplegar en público. A Lucía se le fue la sorpresa y el susto, y la mirada se le tornó suave, casi suplicante. Él se acercó despacio y la besó en el cuello primero y después en la boca. Ella respondió sin pudor, sin control. Enlazado en los brazos y las piernas, él trataba de bajar el escote del vestido rojo y ella de desabotonarle la camisa. En el pequeño espacio forcejeaban ambos por tomar la iniciativa en las caricias, hasta que él la abrazó con vehemencia, inmovilizándole los brazos a ambos lados del cuerpo,
y doblando la rodilla se deslizó hasta el suelo sin soltarla, apretado a ella, besándola por sobre el vestido que se iba estrujando con la presión de los labios y los dientes. Arrodillado en el piso, le subió el vestido y le bajó los panties. Lucía se dejaba hacer. Sujetándola por las caderas, desnuda de la cintura para abajo, la atrajo hacia su boca. Al sentir la lengua y los dientes jugando con su cuerpo, se le aflojaron las piernas, no podía mantenerse en pie. Comenzaron a doblársele las rodillas hasta quedar sentada en la cara de Ricky. Renuente a abandonar la tarea, pero forzado a respirar, aprisionado entre los muslos de la maestra, luchaba por mantener la boca en el lugar del deseo y a la vez levantar el cuerpo sosteniéndolo por debajo de las caderas, como levantando pesas para separarlo siquiera una pulgada de su nariz. Ahí continúa el cuento. Miren, hay una aquí azul como el añil, que lo que trata es una mujer que vive aquí en Nueva York y de momento tiene un sueño y ocurre un incidente y entonces ella empieza a recordar de una manera que no puede traer, es como una neblina, un recuerdo del pasado, que fue un romance, entre comillas, que ella tuvo con un maestro cuando tenía 16, 15 años. Y cómo ella, el cuento es cómo ella va recordando, ¿verdad?, los dos planos, aquella historia que no puede evitar recordarla con una cierta, cuando le viene a la memoria, que no la recordaba hacía tiempo, como con una melancolía, y la va analizando desde su perspectiva de ahora, cómo ella sentía aquello entonces y cómo lo ve ahora, que ya no entiende. Y yo lo que quería poner ahí es una historia tan frecuente, que todavía tantas veces a mí me hablan de historias como románticas, lo que simplemente cuando tú lo desmontas y lo ves como es abuso, finalmente, pero se ve como romance en un momento determinado. Entonces ella está hablando de cuando era de una niña, de cuando empieza con este hombre, y entonces como las amigas, también las amiguitas le van dando unos consejos ahí muy raro, de que le dice, por ejemplo, ella está escuchando la voz de la amiga, dice, la amiga le dice, Carmina escuchaba la voz de la amiga, que le había dicho, no metas en danza lo de adelante. Pero un viernes, porque le decía, tú no importa, tú mientras no metas en danza lo de adelante, haz cualquier cosa, pero eso no, porque tienes que ser virgen. Y ahí le hacía toda una historia, dice, pero un viernes a las 5 de la mañana, esperando ansiosa que amaneciera el sábado, porque era cuando veía al hombre, leía el Tómame ahora que aún es temprano, de Juana de Ibarburu, y decidió que quería ser, entre comillas, de Rubén Carretero. Lo decidió porque no pudo imaginar que iba a querer en el futuro algo con tanta intensidad, como deseaba sentir a Rubén dentro de ella en esta madrugada de desvelo. Y pensó que el resto de su vida iba a lamentar no haber obedecido a una demanda tan fuerte de su cuerpo. De ahí en adelante hacían el amor los sábados en el motel de Miramar y los días entre semana en el desván del cuarto piso de la escuela, encima de una mesa coja en la que ella, despojada de los panties y con la saya del uniforme recogida hasta la cintura, se acostaba de las caderas para arriba, la única parte del cuerpo que cabía en la mesita, mientras Rubén, de pie, la penetraba, y ella enredaba sus piernas alrededor de él para evitar irse al suelo. Aquella precaria postura la adoptaba 2 o 3 veces por semana, durante los que eran recesos para las otras estudiantes. Otras veces subían a aquel cuartico atestado de libros en desuso, sillas de paleta a las que faltaba el brazo, máquinas de escribir con teclas de menos, pizarras desgastadas recostadas a las paredes, y apartando los trastes, ella se subía en la diminuta mesa para complacer el antojo del maestro y masturbarse con las piernas abiertas y dobladas las rodillas como para un examen ginecológico, hasta culminar en los arrumacos de un orgasmo que allí fingía y solo florecía al llegar a su casa, encerrada en el baño o después de esperar a que su hermana se durmiera en la cama contigua a la de ella, imaginando que el maestro la abrazaba y le decía que la quería. Nunca lo dijo. Hay otro cuento que de ese no sé por qué, me da trabajo, si leo tiene que ser un fragmento más largo, que es dos mujeres en Cuba donde empiezan a exponer sus razones, empiezan a discutir, son 2 mujeres que han tenido una aventura entre ellas
y entonces en Cuba empieza una de las razones de la que va de visita con la otra, una para estar allí, la otra querer irse y la otra, las ventajas de estar en un sitio o en el otro. Ella hace muchas cosas en la vida de ella se cría casi en la calle porque la madre no se ocupa mucho de ella, a pesar de que la madre es una mujer con una profesión, no es que tuvieran, no es que por necesidad estuvieran gente indigente, ni nada de eso, pero yo voy a leer un pedazo de cuando ella tiene un novio, va contando, es toda una saga.